Nunca pensé que mi vida cambiaría tan drásticamente en una sola noche. El destino tiene formas extrañas de doblegar hasta al más terco de los hombres, y yo era terco como una mula vieja. La frontera me había endurecido como el cuero al sol, curtiendo mi alma con cada cicatriz. Llevaba 3 años huyendo de la ley. Mi nombre aparecía en carteles por todo el territorio, prometiendo una recompensa que crecía con cada atraco que completaba. Los pueblerinos me llamaban el Cuervo, por mi costumbre de vestir de negro y aparecer cuando menos me esperaban. Aquella tarde, cabalgaba bajo un cielo amenazante. Nubes grises se arremolinaban sobre las montañas lejanas, prometiendo una tormenta que limpiaría el polvo del desierto. Mi caballo resoplaba inquieto, sintiendo quizás lo que yo aún no podía ver. El cañón se estrechaba más adelante, formando un pasadizo natural entre paredes de roca rojiza. Era un buen lugar para una emboscada, lo sabía por experiencia. Acaricié la culata de mi revólver, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. Fue entonces cuando lo escuché. Un gemido débil, casi perdido entre el viento que comenzaba a soplar con más fuerza. Detuve mi montura y aguzé el oído, desconfiando de cualquier sonido que no pudiera identificar inmediatamente. El gemido se repitió, más claro esta vez. Provenía de detrás de unas rocas, a unos 20 pasos de donde me encontraba. Con cautela desmonté y avancé con el revólver preparado, listo para enfrentar cualquier trampa. Lo que encontré me dejó paralizado por un instante. Un hombre yacía en el suelo, su cuerpo formando un ángulo extraño contra las piedras. La sangre manchaba su camisa y la estrella de metal en su pecho brillaba débilmente bajo la luz mortecina. Un sheriff, herido y abandonado en medio de la nada. Mi primer instinto fue dar media vuelta y marcharme. Nada bueno podía salir de ayudar a un representante de la ley, especialmente para alguien con mi historial. Pero algo me detuvo. Quizás una curiosidad morbosa o tal vez un resquicio de humanidad que aún no había logrado extinguir. Me acerqué, cautelosamente, manteniendo mi arma preparada. Sus ojos se abrieron levemente al sentir mi presencia, intentando enfocarme a través del dolor y la debilidad. Cuando finalmente logró verme claramente, una chispa de reconocimiento cruzó su mirada. «Sé quién eres», murmuró con voz ronca. «El Cuervo, el bandido del cañón rojo». Su mano tembló al intentar alcanzar su pistola, pero estaba demasiado débil para representar una amenaza. «También sé quién eres tú», le respondí mientras guardaba mi revólver. «Ramírez, el sheriff que ha estado pisándome los talones durante el último año. Parece que finalmente nos encontramos, aunque no en las circunstancias que esperabas». Ramírez tosió, escupiendo un hilo de sangre que contrastaba violentamente con el polvo amarillento. «No necesito tu lástima, forajido. Vete y déjame morir con dignidad». Su orgullo permanecía intacto a pesar de su condición deplorable. Examiné sus heridas sin responder a su provocación. Una bala había penetrado su costado izquierdo, y otra le había rozado el hombro. Había perdido mucha sangre, pero con los cuidados adecuados podría sobrevivir. La pregunta era, ¿por qué debería importarme su supervivencia? Mi vida había sido una constante lucha por sobrevivir, siempre un paso adelante de hombres como él. La justicia y la ley eran conceptos flexibles en la frontera, aplicados selectivamente según quién tuviera más poder o dinero. Yo había aprendido esa lección de la manera más dura. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, marcando pequeños círculos oscuros en el suelo polvoriento. La tormenta estaba sobre nosotros, y pronto el cañón se convertiría en un río furioso. Tenía que tomar una decisión rápidamente. Si comparte esta historia de redención inesperada, escriba perdón en los comentarios. Contra toda lógica, decidí ayudarlo. Tal vez fue un momento de debilidad. O quizás simplemente no quería cargar con otra muerte en mi conciencia ya sobrecargada. Sea como fuere, cargué al sheriff sobre mi caballo, ignorando sus débiles protestas. La lluvia arreciaba mientras cabalgábamos hacia el único refugio que conocía en esa zona. Una cabaña abandonada que utilizaba ocasionalmente cuando necesitaba desaparecer por un tiempo. El camino se volvió resbaladizo y traicionero, obligándome a avanzar con extrema cautela. Ramírez había perdido el conocimiento para cuando llegamos a la cabaña. Lo llevé adentro y lo deposité sobre un catre destartalado que ocupaba una esquina de la única habitación. La cabaña era pequeña pero sólida, con un techo que apenas goteaba
y paredes que mantenían fuera el viento helado. Encendí un fuego en la vieja estufa de hierro, agradeciendo haber mantenido un suministro de leña seca. El calor comenzó a extenderse lentamente por la habitación, mientras buscaba entre mis escasas pertenencias algo que pudiera servirme para tratar sus heridas. Tenía cierta experiencia tratando heridas de bala, una habilidad necesaria en mi línea de trabajo. Con agua hervida limpié las heridas lo mejor que pude, extrayendo la bala de su costado con la punta de mi cuchillo. El dolor debió ser intenso, pero Ramírez apenas se movió, sumido en la inconsciencia. Utilicé mi última botella de whisky para desinfectar las heridas antes de vendarlas con tiras de una camisa limpia. No era un trabajo digno de un médico, pero serviría para mantenerlo vivo hasta que pudiera llevarlo a un pueblo con un doctor de verdad. Mientras trabajaba, examiné al hombre que había perseguido durante tantos meses. Ramírez tenía quizás unos 40 años, con un rostro curtido por el sol y marcado por una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. Sus manos, ahora inertes, mostraban callos propios de alguien acostumbrado al trabajo duro. Me pregunté, ¿qué circunstancias lo habrían llevado a convertirse en sheriff? ¿Buscaba justicia genuina o simplemente poder? ¿Era uno de esos hombres incorruptibles o se doblegaba ante el mejor postor? En la frontera, la línea entre los hombres buenos y los malos solía ser tan difusa como el horizonte durante una tormenta de arena. La noche avanzaba mientras la lluvia golpeaba con furia el tejado de la cabaña. Me senté junto a la estufa, limpiando meticulosamente mi revólver más por hábito que por necesidad. El sheriff respiraba con dificultad, pero al menos seguía vivo. Fue durante esas horas silenciosas cuando comencé a sentir una inquietud creciente. El miedo, ese viejo compañero, se deslizó por mi espalda como una serpiente. Mis manos temblaron, ligeramente mientras cargaba las balas en el tambor del revólver. El sonido de la madera crujiendo bajo el azote del viento me sobresaltaba. ¿Qué pasaría cuando Ramírez despertara? ¿Intentaría arrestarme a pesar de haberle salvado la vida? O peor aún, intentaría matarme aprovechando un momento de descuido. La desconfianza había sido mi mejor aliada durante años, manteniéndome con vida cuando otros caían. Mi garganta se secó completamente mientras observaba al sheriff inconsciente. El sonido incesante de la lluvia golpeando el techo de hojalata creaba un ritmo perturbador, como tambores lejanos anunciando una ejecución inminente. Me encontraba atrapado en mi propio refugio con el hombre que representaba todo lo que había evitado durante años. La madrugada me encontró aún despierto, vigilante. Ramírez comenzó a moverse, murmurando palabras incomprensibles en su delirio, febril. Me acerqué cautelosamente, colocando una mano sobre su frente para comprobar su temperatura. Ardía como las brasas de la estufa. Necesitaba bajar esa fiebre, o no sobreviviría hasta el amanecer. Salí brevemente a recoger agua de lluvia, en un cubo oxidado, agradeciendo que al menos la tormenta me proporcionara ese recurso vital. Humedecí un paño y lo coloqué sobre su frente, repitiendo la operación cada pocos minutos. Durante esas horas de vigilia forzada, mi mente vagó por recuerdos que creía enterrados. No siempre había sido un forajido. Hubo un tiempo en que tuve sueños, aspiraciones que no involucraban robar diligencias o asaltar bancos. La vida había tomado un giro inesperado después de que mi familia perdiera su rancho a manos de un terrateniente con conexiones políticas y un sheriff corrupto, dispuesto a hacer su trabajo sucio. Quizás por eso me inquietaba tanto la presencia de Ramírez. Cada sheriff que había conocido representaba esa injusticia fundamental que había torcido mi camino. Pero entonces, ¿por qué lo estaba ayudando? La pregunta me atormentaba mientras la noche avanzaba lentamente hacia el amanecer. Si cree que todos merecemos una segunda oportunidad, escriba redención abajo. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las rendijas de la ventana, Ramírez abrió los ojos. Su mirada, aunque aún nublada por el dolor y la fiebre, se fijó en mí con una intensidad que me sobresaltó. ¿Por qué?, susurró con voz áspera. ¿Por qué me salvaste? No respondí inmediatamente, inseguro de la respuesta yo mismo. Le ofrecí agua de una cantimplora, ayudándolo a incorporarse ligeramente para que pudiera beber. Sus manos temblaban demasiado para sostener el recipiente por sí mismo. Digamos que no me apetecía cargar con otra muerte innecesaria, respondí finalmente, evitando su mirada inquisitiva. La fiebre ha bajado un poco,
pero necesitas un médico de verdad. En cuanto amaine la tormenta, te llevaré al pueblo más cercano». Ramírez dejó escapar una risa débil que derivó en un ataque de tos. «No hay pueblo cercano al que pueda ir», murmuró cuando recuperó el aliento. «Me están buscando. No solo bandidos, sino también los hombres de Velázquez». El nombre me resultó familiar. Sebastián Velázquez era un terrateniente poderoso que controlaba gran parte del territorio, incluyendo varias minas de plata y rutas comerciales. Se rumoreaba que tenía políticos y jueces en su nómina, así como una pequeña armada de pistoleros a su servicio. «¿Qué hiciste para ganarte su enemistad?», pregunté, genuinamente curioso. Pensaba que hombres como él y la ley se llevaban bien. El rostro de Ramírez se endureció. Me negué a mirar hacia otro lado mientras sus hombres aterrorizaban a los pequeños rancheros y mineros independientes. Comencé a investigar sus negocios, a documentar sus crímenes. Una sentencia de muerte para cualquiera, incluso para un sheriff. Su revelación me dejó momentáneamente sin palabras. Había asumido que Ramírez era como todos los representantes de la ley que había conocido, corruptibles y serviles ante el poder. Pero aquí estaba, herido y perseguido por hacer precisamente lo contrario. Me contó cómo había estado recolectando pruebas durante meses, construyendo un caso sólido contra Velázquez. Documentos, testimonios, registros falsificados que demostraban el alcance de la corrupción. Todo ello guardado en una cartera de cuero que llevaba consigo cuando fue emboscado por los hombres de Velázquez. «¿Dónde está esa cartera ahora?», pregunté, repentinamente alerta. «La escondí antes de que me alcanzaran», respondió con dificultad. «Bajo una roca marcada con una cruz, cerca del arroyo seco al este del cañón. Si me muero, búscala y entrégasela al juez federal en Santa Fe. Es el único que no está en la nómina de Velázquez». La ironía de la situación no se me escapaba. Yo, un forajido perseguido por la ley, ahora considerando ayudar a un sheriff a exponer la corrupción que había destruido mi propia vida años atrás. El destino tiene un sentido del humor retorcido. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cargado de nubes plomizas que prometían más tormenta. Ramírez había vuelto a quedarse dormido, su respiración más regular ahora que la fiebre disminuía. Tomé una decisión impulsiva que podría costarme la vida. Buscaría esa cartera, no por él, me dije a mí mismo, sino por mi propia curiosidad. Si lo que decía era cierto, esos documentos podrían valer mucho dinero en las manos adecuadas. Al menos, esa era la justificación que me daba mientras ensillaba mi caballo. Seguí sus indicaciones, cabalgando con cautela por un terreno traicionero tras la lluvia. El arroyo, normalmente seco, ahora llevaba un caudal moderado de agua turbia. Recorrí su orilla buscando la roca marcada, consciente de que podría estar dirigiéndome a una trampa. Finalmente la encontré, una piedra grande con una cruz toscamente tallada en su superficie. Desmontando, aparté la roca con esfuerzo, revelando un hueco poco profundo donde descansaba una cartera de cuero empapada pero intacta. La curiosidad pudo más que la prudencia. Abrí la cartera allí mismo, desplegando su contenido sobre una roca plana. Documentos oficiales con sellos gubernamentales, cartas firmadas por Velázquez ordenando desalojos violentos, registros de pagos a funcionarios, incluso una lista de personas que habían sido asesinadas por oponerse a sus planes. Entre los papeles, encontré algo que me heló la sangre. Un documento relacionado con la expropiación del rancho de mi familia, firmado por el antiguo sheriff y por el propio Velázquez. La prueba que habría necesitado años atrás para demostrar la injusticia que nos había convertido en indigentes. Mi visión se nubló por un momento. No sé si por lágrimas contenidas o por la rabia que me invadió. Todo este tiempo, mientras yo me convertía en el criminal que ellos decían que era, Velázquez había continuado destruyendo vidas impunemente, protegido por la misma ley que me perseguía. Regresé a la cabaña con la cartera asegurada dentro de mi chaqueta, mi mente bullendo con pensamientos contradictorios. Ramírez estaba despierto cuando entré, sentado precariamente en el borde del catre. «¿La encontraste?», afirmó más que preguntó al ver mi expresión. No era una trampa después de todo. Yo dije, no lo era, confirmé mientras sacaba la cartera y la colocaba sobre la mesa desvencijada. «Encontré algo interesante entre tus papeles, Ramírez. Algo sobre el Rancho Esperanza. ¿Te suena familiar ese nombre?».
Su mirada se agudizó a pesar de su debilidad. El rancho que Velázquez adquirió hace 7 años, donde comenzó su expansión. Hubo rumores de que la familia propietaria fue amenazada, pero nunca pude confirmar los detalles. Era el rancho de mi familia, le informé con voz controlada. El punto de inflexión que me convirtió en el hombre que ahora persigues. Irónico, ¿no crees? Si crees que la verdad siempre encuentra su camino, escribe justicia en los comentarios. El silencio que siguió a mi revelación parecía tener peso propio. Ramírez me observaba con una nueva comprensión en su mirada, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Ahora entiendo por qué me salvaste, dijo finalmente. ¿Viste una oportunidad de venganza? Negué con la cabeza. Ni siquiera yo entiendo completamente por qué lo hice. Quizás solo estoy cansado de ser quien soy, de vivir siempre huyendo. O tal vez simplemente no pude dejar morir a un hombre herido, incluso si ese hombre representaba todo lo que he odiado durante años. La tarde avanzaba mientras discutíamos nuestras opciones. Los hombres de Velázquez estarían buscándonos a ambos. Yo por mis crímenes contra sus intereses, Ramírez por las pruebas que había recopilado. Nuestra supervivencia dependía de llegar a Santa Fe y entregar esos documentos al juez federal, pero el viaje sería extremadamente peligroso. Ramírez apenas podía mantenerse en pie, mucho menos cabalgar. Necesitaría al menos una semana para recuperarse lo suficiente para emprender el viaje, tiempo que no teníamos. Los hombres de Velázquez eventualmente ampliarían su búsqueda hasta nuestra ubicación. Fue durante esa conversación cuando surgió la idea, tan descabellada como inevitable. Si yo llevaba los documentos, sería detenido inmediatamente. Si Ramírez intentaba llegar en su estado actual, moriría en el camino. Pero existía una tercera opción, una que requería confianza mutua, algo que ninguno de los dos estaba acostumbrado a conceder. Podríamos intercambiar identidades. Yo me convertiría en el sheriff herido, en cumplimiento del deber, escoltando a un prisionero capturado, Ramírez haciéndose pasar por el infame cuervo. Una farsa que podría darnos el tiempo necesario para llegar a Santa Fe. La propuesta quedó suspendida entre nosotros, tan audaz que ninguno se atrevió inicialmente a considerarla seriamente. Sin embargo, conforme la noche avanzaba y discutíamos otras posibilidades, siempre volvíamos a la misma conclusión. No teníamos alternativa. Esa noche, bajo la luz vacilante de una lámpara de aceite, comenzamos los preparativos. Ramírez me contó todo lo que necesitaba saber sobre su vida, su posición, las personas que conocía en Santa Fe que podrían ayudarnos. Yo, a mi vez, le expliqué mis métodos, las rutas que utilizaba para evitar las patrullas, los escondites que conocía a lo largo del camino. Era extraño compartir secretos que habían mantenido a cada uno de nosotros vivo durante años. Una intimidad forzada por las circunstancias, pero que gradualmente fue construyendo un puente sobre el abismo que separaba nuestros mundos. Al amanecer del día siguiente, completamos la transformación. Me puse su uniforme, ajustando la estrella de sheriff sobre mi pecho. La insignia pesaba más de lo que había imaginado, como si el metal mismo estuviera imbuido con la responsabilidad que representaba. Ramírez vistió mis ropas oscuras, ocultando su rostro bajo mi sombrero de ala ancha. Le entregué mi revólver, quedándome con el suyo, un modelo estándar utilizado por muchos representantes de la ley. Hasta los más pequeños detalles debían ser considerados si queríamos que el engaño funcionara. Nos observamos mutuamente, evaluando la transformación. Era inquietante ver mi propia identidad adoptada por otro hombre, como si una parte de mí mismo se hubiera desprendido para adquirir vida propia. Recuerda, no camines completamente erguido, le instruí mientras ajustaba las esposas en sus muñecas, asegurándome de que estuvieran lo suficientemente flojas para no lastimarlo, pero lo bastante ajustadas para parecer reales. El cuervo siempre mantiene una ligera inclinación hacia la derecha, listo para desenfundar, y nunca mires directamente a los ojos de un extraño por más de un segundo. Ramírez asintió, incorporando mis instrucciones a su postura. Tú debes recordar saludar tocando el borde de tu sombrero cuando te encuentres con una mujer, aconsejó, a su vez. Y mantén tu mano izquierda siempre visible. Es un hábito que desarrollé para que la gente confiara en mí. La derecha puede estar cerca del arma,
pero la izquierda muestra que no tienes intenciones hostiles. Estos pequeños detalles, intercambiados durante esas horas cruciales, eran más que simples instrucciones. Eran las esencias destiladas de nuestras vidas, los patrones y hábitos que habíamos desarrollado para sobrevivir en nuestros respectivos mundos. Partimos cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte. Ramírez iba montado en mi caballo negro, sus manos aparentemente esposadas delante de él. Yo cabalgaba el alazán del sheriff, manteniendo una distancia prudente pero vigilante, como correspondería a un representante de la ley escoltando a un prisionero peligroso. Nuestro plan era simple en teoría. Viajaríamos hacia el norte siguiendo rutas secundarias, evitando los pueblos grandes y las patrullas. Si nos encontrábamos con alguien, yo hablaría, manteniendo a Ramírez como el silencioso y peligroso prisionero que supuestamente había capturado tras una larga persecución. En Santa Fe, contactaríamos al juez federal utilizando una contraseña que solo Ramírez y él conocían. Le entregaríamos los documentos y revelaríamos la verdad sobre nuestra situación, confiando en que la evidencia contra Velázquez sería suficiente para negociar mi libertad o al menos una reducción significativa de mi sentencia. La realidad, por supuesto, resultó ser mucho más complicada que nuestro plan. El primer día transcurrió sin incidentes, avanzando a través de un paisaje desolado de mesetas y cañones. Ramírez soportaba el viaje estoicamente, aunque podía ver el dolor en su rostro cada vez que el caballo saltaba sobre terreno irregular. Al anochecer acampamos en un pequeño cañón, protegidos del viento y de miradas indiscretas. Encendí un fuego pequeño, lo suficiente para calentar comida, pero no tan grande como para ser visible desde la distancia. Mientras comíamos en silencio, reflexioné sobre lo extraordinario de nuestra situación. Si alguien me hubiera dicho una semana antes que estaría compartiendo una comida con el sheriff que había jurado capturarme, y que además estaría vistiendo su uniforme mientras él usaba mis ropas, habría pensado que había perdido la razón. Sin embargo, allí estábamos, unidos por circunstancias que ninguno habría podido prever. El segundo día nos trajo nuestro primer encuentro. Un grupo de 3 jinetes apareció en el horizonte mientras cruzábamos una planicie expuesta. No había dónde esconderse, así que continuamos avanzando, manteniendo una velocidad constante que no sugiriera ni prisa ni nerviosismo. A medida que se acercaban, reconocí a uno de ellos, Miguel Fuentes, un contrabandista con quien había tenido tratos en el pasado. Si alguien podía ver a través de nuestro disfraz, era él. Mi mano se deslizó instintivamente hacia mi arma, preparándome para lo peor. Si valora la importancia del honor incluso entre enemigos, escriba respeto en los comentarios. Sheriff, saludó Fuentes cuando estuvieron lo suficientemente cerca, su mirada alternando entre mi rostro y la figura encorvada de Ramírez. Veo que finalmente atrapó al famoso cuervo. Felicitaciones. Me llevó tiempo y esfuerzo, respondí, intentando imitar el tono autoritario que había escuchado en Ramírez. Pero la justicia siempre prevalece, señor Fuentes. Ahora, si me disculpa, debo llevar a este criminal ante el juez en Santa Fe. Fuentes sonrió, una expresión que no alcanzó sus ojos. Por supuesto, sheriff, aunque me sorprende que viaje solo, con un prisionero tan peligroso. ¿No teme que intente escapar? Está debidamente asegurado, repliqué secamente. Además, recibió un disparo durante su captura. Apenas puede mantenerse sobre el caballo, mucho menos intentar una fuga. Fuentes estudió a Ramírez con mayor atención. El supuesto prisionero mantenía la cabeza gacha, el sombrero ocultando la mayor parte de su rostro. Puedo ver que está herido, observó Fuentes. Si quiere, podemos acompañarlo parte del camino. Estos caminos son peligrosos para un hombre solo, incluso para un sheriff. La oferta, aparentemente amable, ocultaba una amenaza velada. Fuentes sospechaba algo, o simplemente veía una oportunidad de ganarse el favor de Velázquez entregándole al cuervo. En cualquier caso, su compañía era lo último que necesitábamos. Agradezco su oferta, señor Fuentes, pero debo declinarla. Tengo órdenes específicas de entregar al prisionero directamente y sin demora. Usted entenderá la importancia de seguir los procedimientos oficiales. Mi respuesta pareció satisfacerlo, o al menos le dio suficiente duda como para no insistir. Con un gesto de su sombrero, Fuentes indicó a sus compañeros que continuaran su camino,
no sin antes dirigir una última mirada evaluativa hacia Ramírez. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, dejé escapar un suspiro contenido. Eso estuvo cerca, murmuró Ramírez sin levantar la cabeza. Fuentes no se tragó completamente nuestra historia. Lo sé, confirmé. Debemos cambiar de ruta. Fuentes trabaja para Velázquez cuando le conviene, y definitivamente le convendría entregarnos. Tomaremos el paso por las montañas. Es más difícil, pero menos transitado. El desvío añadiría al menos 2 días a nuestro viaje, pero era un riesgo necesario. Si Fuentes alertaba a los hombres de Velázquez, pronto tendríamos grupos de búsqueda peinando las rutas principales hacia Santa Fe. Esa noche, mientras acampábamos en las faldas de las montañas que deberíamos cruzar al día siguiente, Ramírez me contó cómo había comenzado su cruzada contra Velázquez. No había sido una decisión repentina ni un acto de heroísmo impulsivo. Había sido testigo durante años de las injusticias cometidas bajo la protección de la ley, acumulando resentimiento y culpa por su propia inacción. La gota que colmó el vaso fue la muerte de una joven familia que se había negado a vender sus tierras. Oficialmente fue un accidente, un incendio causado por una lámpara volcada. Pero Ramírez había visto las marcas de bala en los cuerpos antes de que fueran rápidamente enterrados sin una investigación adecuada. Esa noche juré que no seguiría siendo parte del problema, me confesó mientras observaba las llamas de nuestra pequeña fogata, que usaría mi posición para hacer lo que debería haber hecho desde el principio, proteger a los inocentes y no a los poderosos. Su historia resonó conmigo más de lo que quería admitir. Ambos habíamos tomado caminos diferentes a partir de injusticias similares. Él había escogido luchar desde dentro del sistema. Yo había optado por convertirme en su enemigo. 2 respuestas a la misma pregunta, ninguna completamente satisfactoria. El tercer día trajo consigo el desafío de las montañas. El sendero era estrecho y traicionero, serpenteando entre riscos escarpados y bosques densos de pinos. El aire se volvió más frío conforme ascendíamos, obligándonos a añadir capas de ropa para combatir el viento cortante. Ramírez luchaba visiblemente contra el dolor de sus heridas, pero no se quejaba. Su determinación me impresionaba, aunque no lo admitiera abiertamente. Había una fuerza en él que iba más allá de la resistencia física, una voluntad inflexible, que lo mantenía avanzando cuando muchos otros se habrían rendido. Al mediodía nos detuvimos brevemente para descansar los caballos y comer algo. Desde nuestra posición elevada, podíamos ver el vasto territorio que habíamos dejado atrás, una extensión imponente de desierto y mesetas que se perdía en el horizonte brumoso. Fue entonces cuando los vimos. Un grupo de al menos 10 jinetes, avanzando rápidamente por el camino principal que habríamos seguido de no haber cambiado de ruta. Incluso a esa distancia, el sol reflejándose en sus armas resultaba visible. Tenías razón sobre Fuentes, comentó Ramírez mientras observábamos al grupo dividirse en parejas para cubrir más terreno. Han movilizado a todos sus hombres para encontrarnos. La visión me produjo una sensación de inquietud que no experimentaba desde hacía tiempo. Como forajido, estaba acostumbrado a ser perseguido, pero siempre había confiado en mi conocimiento del terreno y en mi capacidad para desaparecer. Ahora, con Ramírez herido y la responsabilidad de los documentos, la persecución adquiría una dimensión más ominosa. Continuamos nuestro ascenso con renovada urgencia. El paso más alto de la montaña estaba aún a varias horas de distancia, y debíamos cruzarlo antes del anochecer. Pasar la noche en las alturas, expuestos al frío intenso, no era una opción. Con Ramírez en su estado, el sendero se volvió aún más desafiante, obligándonos en ocasiones a desmontar y guiar a los caballos a pie. Ramírez se movía con dificultad, apoyándose ocasionalmente en mí cuando el terreno se volvía demasiado empinado. El orgullo que antes habría hecho imposible tal proximidad entre nosotros había cedido ante la necesidad de supervivencia. A media tarde alcanzamos el punto más alto del paso. Ante nosotros se extendía una vista impresionante de valles y montañas que se sucedían hasta el horizonte norte, donde presumiblemente se encontraba Santa Fe. Tan cerca y a la vez tan lejos. Fue en ese momento de contemplación cuando el disparo rompió el silencio de la montaña. La bala impactó en una roca cercana, enviando esquirlas que nos obligaron a buscar cobertura inmediatamente. Alguien nos había encontrado a pesar de nuestro desvío.
Me asomé cautelosamente desde detrás de una roca, intentando localizar al tirador. Lo vi a unos 200 metros más abajo en el sendero que acabábamos de recorrer. Un hombre solitario, que probablemente se había separado del grupo principal para explorar rutas alternativas. El tirador se había parapetado detrás de un afloramiento rocoso, su rifle apuntando en nuestra dirección. La distancia jugaba a nuestro favor, dificultando su puntería, pero también significaba que estábamos atrapados. No podíamos continuar sin exponernos a sus disparos, y retroceder no era una opción. Si cree que las alianzas más fuertes nacen en los momentos más oscuros, escriba amistad abajo. El tiempo se extendió mientras permanecíamos inmóviles, atrapados en un duelo de paciencia. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, tiñendo las montañas de tonos anaranjados. Pronto la oscuridad limitaría la visibilidad del tirador, pero también complicaría nuestro descenso por el lado norte de la montaña. Ramírez se arrastró hasta mi posición, su respiración laborosa evidenciando el esfuerzo que le había supuesto el movimiento. «Tiene que ser un explorador», susurró. «Si no regresa, enviarán a más para buscarlo». «Tienes razón», coincidí. «Necesitamos encargarnos de él antes de que pueda alertar a los demás. Dame tu revólver. Tengo una idea». Con mi revólver en su mano y el suyo en la mía, comencé a explicarle mi plan. Era arriesgado, pero no teníamos muchas opciones. A una señal mía, Ramírez dispararía desde nuestra posición actual, distrayendo al tirador mientras yo me desplazaba lateralmente para flanquearlo. El plan funcionó mejor de lo esperado. Mientras los disparos de Ramírez mantenían al tirador concentrado en nuestra posición original, logré deslizarme entre las rocas hasta alcanzar un punto desde 1960, donde podía acercarme por su espalda. El ruido de los disparos enmascaró mis movimientos hasta que estuve lo suficientemente cerca. Lo sorprendí recargando su rifle, completamente ajeno a mi presencia, hasta que sintió el cañón de mi revólver contra su nuca. «Suelta el arma», ordené con voz firme. Lentamente, el hombre obedeció, dejando caer el rifle con evidente reluctancia. Al girarse, reconocí su rostro. Era uno de los pistoleros habituales de Velázquez, un hombre llamado Cortés conocido por su puntería y su total falta de escrúpulos. «Sheriff Ramírez», escupió con desprecio. Debería haberlo imaginado. «Velázquez ofrece mucho dinero por su cabeza, y aún más por la del cuervo y esos documentos que robó». Mantuve mi expresión impasible, aunque interiormente me sorprendió que conociera la existencia de los documentos. La filtración de información había llegado más lejos de lo que Ramírez había sospechado. «Esos documentos son evidencia legal en una investigación federal», respondí, manteniendo mi papel. «Y ahora vas a decirme cuántos más están buscándonos y dónde se encuentran». Cortés sonrió con suficiencia. «Puede matarme si quiere, sheriff, pero eso no detendrá a los demás. Hay al menos 20 hombres peinando estas montañas, y más en camino desde el sur. Velázquez está ofreciendo 1,000 pesos por cada uno de ustedes, vivos o muertos». La información era preocupante, pero no inesperada. Si había tantos hombres buscándonos, nuestras posibilidades de llegar a Santa Fe disminuían considerablemente. Necesitábamos un nuevo plan. Até a Cortés firmemente y lo amordacé, escondiéndolo entre unas rocas donde no sería fácilmente visible. No podíamos llevarlo con nosotros, pero tampoco quería matarlo a sangre fría. Con suerte, sus compañeros lo encontrarían antes de que el frío de la noche o los depredadores acabaran con él. Cuando regresé junto a Ramírez, lo encontré visiblemente debilitado por el esfuerzo de la confrontación. Sus vendajes mostraban manchas frescas de sangre, indicando que algunas de sus heridas se habían reabierto. «Necesitamos descansar», insistió al ver mi expresión preocupada. «Solo un par de horas. No llegaremos a ninguna parte si me desmayo sobre el caballo». Tenía razón, aunque cada minuto de demora aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Encontramos un pequeño saliente que ofrecía cierta protección contra el viento y la visibilidad desde abajo. Mientras Ramírez descansaba, monté guardia, escudriñando constantemente el sendero por donde habíamos venido. La tensión mantenía todos mis sentidos en alerta máxima. Cada sonido, cada movimiento en la periferia de mi visión me sobresaltaba. Mi mano no se alejaba de la culata del revólver, lista para desenfundar al menor indicio de peligro.
Fue durante esas horas de vigilia cuando experimenté algo extraño, un cambio sutil pero profundo en mi percepción. La estrella de sheriff, que llevaba en el pecho, inicialmente un simple disfraz, comenzaba a pesar de manera diferente. No era ya la carga opresiva que había imaginado, sino una responsabilidad que despertaba algo olvidado dentro de mí. Por primera vez en años, mis acciones no estaban motivadas únicamente por la supervivencia o el beneficio personal. Estaba protegiendo a alguien más, defendiendo una causa mayor que yo mismo. La sensación era tan ajena como familiar, como recuperar un objeto valioso que no sabía que había perdido. Cuando Ramírez despertó, la luz del día comenzaba a desvanecerse. No teníamos opción. Debíamos iniciar el descenso en la creciente oscuridad o arriesgarnos a pasar la noche en las alturas. Optamos por descender, confiando en que la misma oscuridad que dificultaba nuestro avance también nos ocultaría de posibles perseguidores. El sendero del lado norte era menos empinado, pero más traicionero, con secciones cubiertas de grava suelta que amenazaba con hacer resbalar a los caballos. Avanzábamos lentamente, guiándolos a pie la mayor parte del tiempo, atentos a cada paso en la penumbra. A medida que descendíamos, el aire se volvía más cálido y húmedo. La vegetación cambiaba gradualmente, los pinos escasos dando paso a bosques más densos. Era un entorno que ofrecía mejor cobertura, pero también más oportunidades para una emboscada. Alrededor de medianoche, cuando la luna llena proporcionaba suficiente luz para distinguir el camino, encontramos un pequeño claro junto a un arroyo. Los caballos necesitaban agua y descanso, y nosotros también estábamos al límite de nuestras fuerzas. Mientras Ramírez atendía a los animales, busqué leña para un fuego pequeño y controlado. El frío de la noche montañosa calaba hasta los huesos, y Ramírez, en su estado debilitado, era particularmente vulnerable a la hipotermia. Esa noche, sentados junto al fuego crepitante, nuestra conversación derivó hacia territorios más personales. Ramírez me habló de su esposa fallecida años atrás, de los hijos que nunca tuvieron, de sus esperanzas juveniles truncadas por la dureza de la vida en la frontera. Yo, a mi vez, le conté sobre mi familia, sobre el rancho que habíamos perdido, sobre los años de rabia y resentimiento que me habían llevado por el camino del crimen. Hablé de cosas que no había compartido con nadie en años, pensamientos y sentimientos que había mantenido enterrados bajo capas de cinismo y desconfianza. Era extraño compartir esas confidencias con un hombre que días antes habría considerado mi enemigo mortal. Pero las circunstancias extremas tienen formas de disolver barreras que en tiempos normales parecerían infranqueables. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me preguntó Ramírez mientras arrojaba una rama al fuego. Que tú y yo no somos tan diferentes como pensábamos. Ambos luchamos contra las mismas injusticias, solo que lo hicimos desde lados opuestos de la ley. Tal vez, admití reluctantemente, pero tú mantuviste tu honor intacto. Yo me convertí en lo que despreciaba, utilizando los mismos métodos que habían destruido a mi familia. Ramírez negó con la cabeza. El honor es un lujo que pocos pueden permitirse en estos territorios. Yo tuve la ventaja de una placa y la autoridad que representa. Tú solo tenías tu revólver y tu ingenio. No te juzgo por las decisiones que tomaste para sobrevivir. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Durante años había asumido que representantes de la ley como Ramírez me verían solo, como un criminal, sin consideración por las circunstancias que me habían llevado a ese camino. Descubrir empatía donde esperaba encontrar condena era desconcertante. La noche avanzó mientras compartíamos historias y reflexiones, construyendo un puente inesperado sobre el abismo que separaba nuestros mundos. Cuando finalmente nos dispusimos a dormir, lo hicimos con una sensación de entendimiento mutuo que ninguno habría creído posible días antes. Si cree que nuestras elecciones nos definen más que nuestras circunstancias, escriba destino en los comentarios. El amanecer trajo consigo una ligera llovizna que empapaba lentamente el bosque. Recogimos nuestro improvisado campamento en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El descenso continuaría durante la mayor parte del día, según mis cálculos, antes de alcanzar terreno más plano. Fue mientras ensillábamos los caballos cuando escuchamos los ladridos distantes. Perros de caza, probablemente siguiendo nuestro rastro desde el otro lado de la montaña. La lluvia podría dificultar su labor, pero no detendría a sabuesos bien entrenados. Tenemos que movernos.
urgió Ramírez, su voz tensa por la preocupación. Si tienen perros, nos encontrarán independientemente de la ruta que tomemos. Cabalgamos, a toda la velocidad que permitía el terreno resbaladizo, zigzagueando entre los árboles en un intento de complicar el rastro. La lluvia arreciaba, convirtiendo el sendero en un reguero de barro que hacía cada paso peligroso para los caballos. Los ladridos se acercaban inexorablemente. Nuestros perseguidores tenían la ventaja del número y el conocimiento del terreno. Tarde o temprano nos alcanzarían, y entonces nuestras posibilidades serían mínimas. Fue Ramírez quien propuso la solución, una estrategia desesperada pero posiblemente nuestra única opción. Nos separaremos, sugirió. Yo seguiré hacia el este con los documentos, creando un rastro obvio. Tú continuarás hacia Santa Fe con una copia de los documentos más importantes. Si uno de nosotros no lo logra, el otro aún podrá completar la misión. La idea tenía sentido desde un punto de vista táctico, pero me resistía a abandonarlo en su estado. Estás herido, le recordé. Si te atrapan, no tendrás oportunidad. Su mirada se endureció con determinación. He estado muerto. Desde el momento en que decidí enfrentarme a Velázquez, respondió. Lo que importa son los documentos y la justicia que pueden traer. Juré proteger a la gente de este territorio, y esta es la forma de cumplir ese juramento. Discutimos brevemente los detalles prácticos. Utilizando papel y lápiz de su alforja, copiamos los documentos más incriminatorios. No era una reproducción perfecta, pero contendría suficiente información para iniciar una investigación federal si llegaba a las manos adecuadas. La separación fue rápida y sin ceremonias, como correspondía a hombres acostumbrados a decisiones difíciles. Ramírez, aún vistiendo mis ropas oscuras, se dirigió deliberadamente hacia un arroyo cercano, dejando huellas visibles en el barro de la orilla. Yo continué hacia el norte, manteniendo el uniforme de sheriff como mi disfraz. Mientras nos alejábamos en direcciones opuestas, experimenté una emoción que no había sentido en años. Una mezcla de admiración y asombro ante la nobleza de Ramírez, ante su disposición a sacrificarse por una causa mayor. Era el tipo de valor que había olvidado que existía en el mundo cínico y brutal que habitaba. Cabalgué durante horas bajo la lluvia persistente, cada milla alejándome más de los ladridos que ahora seguían el rastro de Ramírez. La culpa me acompañaba como una sombra, el conocimiento de que había dejado a un hombre herido enfrentarse solo a una jauría de perseguidores. Pero también llevaba conmigo una nueva resolución, la determinación de no desperdiciar el sacrificio que él estaba haciendo. A media tarde la lluvia cesó, dejando tras de sí un paisaje brillante y lavado. El terreno se había vuelto gradualmente menos escarpado, indicando que me acercaba a las llanuras que precedían a Santa Fe. Si mantenía un ritmo constante, podría llegar a la ciudad en 2 días. Fue al cruzar un pequeño valle cuando vi la columna de humo, un fino hilo gris que se elevaba entre los árboles a unos 2 kilómetros al este de mi posición, en la dirección que había tomado Ramírez. La racionalidad me dictaba continuar mi camino, completar la misión que nos habíamos propuesto. Era lo que Ramírez esperaría de mí, lo que cualquier hombre sensato haría en mi posición. Pero algo más fuerte que la razón tiraba de mí, hacia ese humo distante. Quizás fue el recuerdo de las conversaciones compartidas junto al fuego, o el respeto que había nacido por un hombre que representaba todo lo que yo podría haber sido en circunstancias diferentes. O tal vez simplemente la negativa a abandonar a alguien que había arriesgado su vida por una causa justa. Dirigí mi montura hacia el este, hacia el humo y lo que fuera que me esperara allí. No era la decisión lógica, pero sentía que era la única que podía tomar y seguir considerándome un hombre digno de la confianza que Ramírez había depositado en mí. A medida que me acercaba, avancé con mayor cautela, desmontando para aproximarme a pie entre la vegetación. Los sonidos llegaron antes que las imágenes. Voces masculinas, risas ocasionales, el relincho de varios caballos. Finalmente, agazapado tras unos arbustos, pude observar el campamento. 6 hombres rodeaban una fogata sobre la que asaban algún tipo de caza. Sus caballos descansaban atados a unos metros de distancia. De Ramírez no había señal visible, aunque un bulto cubierto con una lona cerca del fuego me dio un escalofrío de aprensión.
Estudié la situación con la frialdad que me había mantenido vivo durante años como forajido. Los hombres estaban armados pero relajados, probablemente confiados en su superioridad numérica y en la creencia de que nadie los seguía a ellos. Sus rifles estaban apoyados contra un árbol cercano, fuera de alcance inmediato. El elemento, sorpresa, estaba de mi lado, pero 6 contra 1 seguían siendo probabilidades desalentadoras. Necesitaba un plan que compensara mi desventaja numérica. Lo que ocurrió a continuación cambió todo. Uno de los hombres se acercó al bulto cubierto con la lona y lo pateó bruscamente. La lona se deslizó lo suficiente para revelar a Ramírez, golpeado pero consciente, sus manos atadas a la espalda. «Ha sido una gran decepción, sheriff», se burló el hombre mientras se inclinaba sobre Ramírez. «Tantos años construyendo una reputación de incorruptible, y al final resultaste ser solo otro ladrón. Velázquez estará encantado de hacerte confesar. ¿Dónde escondiste los originales antes de matarte?» Ramírez escupió sangre antes de responder. «Dile a tu jefe que puede matarme si quiere, pero los documentos ya están en camino a Santa Fe. Pronto todo el territorio sabrá la clase de escoria que es». El comentario le valió otra patada que me hizo apretar los dientes con furia, apenas contenida. Estaban tan concentrados en su prisionero que no notaron mi aproximación por el perímetro del campamento. Con extremo sigilo, me acerqué al árbol donde descansaban los rifles. Si lograba inhabilitarlos o, mejor aún, apoderarme de alguno, las probabilidades cambiarían significativamente a mi favor. Estaba a pocos pasos de mi objetivo cuando un perro que no había notado levantó la cabeza y comenzó a gruñir en mi dirección. En cuestión de segundos el animal pasó de la alerta al ataque, lanzándose hacia mí con ladridos furiosos que alertaron a todo el campamento. La sorpresa se perdió en ese instante. Sin tiempo para sutilezas, corrí hacia los rifles, logrando apoderarme de uno antes de que los hombres pudieran reaccionar completamente. Mi primer disparo derribó al más cercano mientras buscaba cobertura detrás del árbol. El caos se desató en el campamento. Los hombres se dispersaron buscando protección mientras intentaban localizar de dónde provenía el ataque. Aproveché la confusión para disparar 2 veces más, obligándolos a mantenerse a cubierto. No podría contenerlos por mucho tiempo. En cuanto se organizaran y se dieran cuenta de que estaba solo, me flanquearían fácilmente. Necesitaba crear más confusión. Con un movimiento rápido, disparé hacia las cuerdas que sujetaban a los caballos. Los animales, ya nerviosos por los disparos, se desbocaron inmediatamente, corriendo en todas direcciones y añadiendo una nueva capa de caos a la situación. Aprovechando la distracción, me moví lateralmente, buscando un ángulo para acercarme a Ramírez. Lo vi intentando incorporarse a pesar de sus ataduras, rodando para alejarse del centro del campamento. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a través del caos. La sorpresa inicial en sus ojos dio paso a algo más profundo, una mezcla de gratitud y determinación. Con un movimiento de cabeza me indicó la dirección donde se encontraban los hombres, cooperando conmigo sin necesidad de palabras. Lo que siguió fue una danza letal de disparos y movimientos. Me desplacé constantemente, nunca permaneciendo en el mismo lugar el tiempo suficiente para que pudieran fijar mi posición. Cada disparo estaba calculado para mantenerlos a la defensiva, mientras me acercaba gradualmente a Ramírez. Cuando finalmente llegué a su lado, corté sus ataduras con mi cuchillo. «Estás loco», murmuró mientras lo ayudaba a incorporarse. «Deberías estar a mitad de camino hacia Santa Fe. También es un placer verte», respondí secamente mientras le entregaba mi revólver. «Ahora tenemos que salir de aquí antes de que se reagrupen. Si apoya la lealtad como virtud suprema incluso en los momentos más difíciles, escriba fidelidad en los comentarios». El tiroteo continuaba a nuestro alrededor, pero ahora éramos 2 contra 4, mejorando ligeramente nuestras probabilidades. Ramírez, a pesar de sus heridas, demostraba por qué tenía reputación de peligroso. Sus disparos eran precisos y mortíferos, manteniendo a los hombres de Velázquez a distancia mientras buscábamos una ruta de escape. Uno de ellos intentó flanquearnos, apareciendo repentinamente entre los árboles a nuestra derecha. Lo vi, una fracción de segundo demasiado tarde, su rifle ya apuntando hacia nosotros. Fue Ramírez quien reaccionó primero, empujándome a un lado mientras disparaba casi simultáneamente. El hombre cayó, pero no antes de que su bala encontrara su objetivo. Ramírez se desplomó a mi lado,
un círculo oscuro expandiéndose rápidamente en su pecho. «Maldición», masculló mientras intentaba contener la hemorragia con una mano temblorosa. «Parece que mi suerte finalmente se agotó». «No hables», le ordené mientras rasgaba un trozo de mi camisa para presionar sobre la herida. «Vamos a salir de aquí los dos». Pero ambos sabíamos que era una mentira piadosa. La herida era grave, el tipo de lesión que requería atención médica, inmediata, no disponible en medio de un tiroteo en el bosque. Con renovada furia, disparé hacia las posiciones de los hombres restantes, obligándolos a retroceder momentáneamente. Aprovechando la pausa, intenté levantar a Ramírez, pero el dolor de su herida lo hizo gemir de agonía. «Déjame», insistió débilmente. «Toma los documentos y vete. Es la única forma de que esto signifique algo». Me negaba a aceptar esa opción, aunque la parte racional de mi mente sabía que tenía razón. En ese momento, mientras sostenía a un hombre moribundo que días antes habría considerado mi enemigo, sentí una claridad que había eludido mi comprensión durante años. La vida que había llevado, las decisiones que había tomado, todo parecía converger en este momento crucial. Yo, que había pasado años despreciando la ley y lo que representaba, ahora estaba dispuesto a morir defendiendo a uno de sus representantes y la justicia que buscaba. La ironía no se me escapaba, pero no había tiempo para reflexiones filosóficas. Los disparos se acercaban nuevamente, indicando que nuestros perseguidores habían recuperado el valor y estaban avanzando hacia nuestra posición. Fue entonces cuando lo vi, un destello de inspiración nacido de la desesperación. Uno de los caballos desbocados había regresado al perímetro del campamento, pastando nerviosamente a unos 20 metros de nuestra posición. Si lográbamos alcanzarlo, tendríamos una oportunidad de escapar. Disparé los últimos cartuchos de mi rifle, creando una cortina de fuego que mantendría a los hombres de Velázquez agachados durante unos preciosos segundos. Luego, con una fuerza nacida de la pura determinación, levanté a Ramírez sobre mi hombro ignorando sus protestas y su gemido de dolor. Cada paso hacia el caballo era una agonía de exposición. Esperaba sentir el impacto de una bala en cualquier momento, pero la fortuna, esa compañera caprichosa, parecía habernos concedido un breve respiro. Alcanzamos al animal, que sorprendentemente no huyó ante nuestra aproximación apresurada. Con un esfuerzo supremo, logré subir a Ramírez sobre la silla antes de montarme detrás de él, sujetándolo para que no cayera. El caballo, sintiendo el doble peso, protestó brevemente antes de responder a mis urgentes indicaciones. Nos alejamos del campamento a galope tendido, zigzagueando entre los árboles para dificultar cualquier disparo. Los gritos de furia de nuestros perseguidores se desvanecieron gradualmente, reemplazados por el sonido rítmico de los cascos del caballo sobre el suelo húmedo del bosque. Cabalgamos hasta que el animal no pudo más, sus flancos cubiertos de espuma y su respiración laboriosa. Nos detuvimos junto a un pequeño arroyo donde el caballo pudiera beber mientras atendía a Ramírez. Su estado había empeorado durante la cabalgata. La palidez de su rostro contrastaba violentamente con la mancha oscura que empapaba su camisa. Sus ojos, cuando los abría, mostraban una mirada vidriosa que conocía demasiado bien. Era la mirada de un hombre que se acerca al final de su camino. Hice lo que pude con los limitados recursos disponibles. Limpié la herida con agua del arroyo, apliqué presión para contener la hemorragia, improvisé un vendaje con trozos de ropa. Pero ambos sabíamos que no sería suficiente. «Has vuelto por mí», murmuró Ramírez mientras le daba de beber agua de mi cantimplora. «¿Por qué?». La pregunta me tomó desprevenido, aunque era perfectamente razonable. ¿Por qué había arriesgado la misión y mi propia vida por salvar a un hombre que representaba todo lo que había evitado durante años? No lo sé, admití sinceramente. Supongo que ya estaba cansado de abandonar a personas que valen la pena. Una sonrisa débil iluminó brevemente su rostro pálido. Siempre supe que había algo más en ti que un simple bandido. Desde la primera vez que te perseguí, noté que evitabas herir a inocentes. Un verdadero criminal no se habría molestado con tales distinciones. Sus palabras me conmovieron más de lo que quería admitir. Durante años había mantenido esa pequeña luz de humanidad, ese límite que me negaba a cruzar a pesar de mi vida al margen de la ley. Que alguien lo hubiera notado, especialmente alguien como Ramírez,
significaba más de lo que podía expresar. La noche se acercaba, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Encendí un pequeño fuego, consciente del riesgo, pero sabiendo que sin calor Ramírez no sobreviviría hasta el amanecer. Mientras las llamas crecían, iluminando nuestro improvisado campamento, Ramírez me hizo una petición inesperada. «Los documentos», dijo con voz débil pero firme, «debes llevarlos a Santa Fe, pero no como el cuervo, ni siquiera como un falso sheriff, debes ir como tú mismo». «No entiendo», confesé, desconcertado por su sugerencia. Con evidente esfuerzo, Ramírez explicó su plan. Los documentos incluían testimonios sobre las actividades de Velázquez, incluyendo la expropiación fraudulenta de numerosas propiedades, entre ellas el rancho de mi familia. Si me presentaba ante el juez federal como una víctima directa de esos crímenes, mi testimonio tendría un peso adicional que podría inclinar la balanza de la justicia. «Es tu oportunidad de limpiar tu nombre», insistió, «de obtener justicia sin necesidad de más violencia o venganza. La verdadera redención no está en continuar huyendo, sino en enfrentar tu pasado y construir algo nuevo a partir de él». Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser, tocando anhelos que había reprimido durante años. ¿Era posible realmente un nuevo comienzo? ¿Podía un hombre con mi historial aspirar a la redención? A medida que la noche avanzaba, Ramírez me contó más detalles sobre el juez federal, un hombre llamado Montero conocido por su integridad inquebrantable. Me explicó cómo abordar la situación, qué pruebas presentar primero, cómo estructurar mi testimonio para maximizar su impacto. En algún momento de la madrugada, mientras revisaba los documentos a la luz vacilante del fuego, comprendí que Ramírez ya no hablaba. Su respiración se había vuelto tan débil que era apenas perceptible. Me acerqué rápidamente a su lado, tomando su mano fría entre las mías. Sus ojos se abrieron brevemente, encontrando los míos con una claridad sorprendente para alguien tan cerca del final. «Prométeme que lo harás», susurró con las pocas fuerzas que le quedaban, «que completarás lo que empezamos juntos». «Lo prometo», respondí con una solemnidad que no había sentido en años. «Te doy mi palabra de que Velázquez pagará por sus crímenes y que la justicia que buscabas se cumplirá». Una sonrisa de paz se dibujó en su rostro, mientras sus ojos se cerraban por última vez. Su mano se relajó en la mía, mientras su respiración se detenía definitivamente. El sheriff Ramírez, el hombre que había sido mi perseguidor y luego mi aliado más improbable, había partido. Permanecí inmóvil durante largo tiempo, sosteniendo su mano mientras procesaba la extraña mezcla de emociones que me embargaba. Tristeza por la pérdida de un hombre que había llegado a respetar profundamente. Gratitud por la confianza que había depositado en mí. Y una determinación férrea de honrar su sacrificio llevando a cabo la misión que habíamos compartido. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el horizonte, enterré a Ramírez bajo un roble majestuoso. No tenía herramientas adecuadas, por lo que la tumba fue poco profunda, pero la cubrí con piedras para protegerla de los animales. Utilicé su cuchillo para tallar sus iniciales en el tronco del árbol, un marcador modesto para un hombre cuyo coraje merecía monumentos. Antes de partir, tomé una decisión que habría parecido impensable días antes. Me quité el uniforme de sheriff que había usado como disfraz y lo coloqué cuidadosamente sobre la tumba. En su lugar, vestí mis propias ropas nuevamente, aceptando mi identidad y la responsabilidad que conllevaba. El intercambio que habíamos planeado como una estrategia de supervivencia había adquirido un significado más profundo. Durante esos días había experimentado lo que significaba portar una estrella, no como un símbolo de autoridad, sino como un compromiso con algo mayor que uno mismo. Ramírez, a su vez, había conocido la perspectiva del perseguido, del hombre, juzgado por sus acciones pasadas sin consideración por las circunstancias que lo llevaron a ellas. Si ve valor en salir de su zona de confort para crecer como persona, escriba transformación en los comentarios. Monté el caballo que nos había salvado, ahora descansado y listo para continuar el viaje. El camino hacia Santa Fe sería peligroso, especialmente ahora que viajaba como yo mismo, sin el disfraz de sheriff para protegerme. Pero había una liberación en esa vulnerabilidad, en la decisión de enfrentar el mundo como realmente era. El sol se elevaba a mi espalda mientras cabalgaba hacia el norte,
iluminando un paisaje que parecía nuevo ante mis ojos. Los mismos cañones y mesetas que había recorrido durante años como fugitivo ahora parecían diferentes, como si el mundo mismo hubiera cambiado durante esos días extraordinarios. En realidad, por supuesto, era yo quien había cambiado. El hombre que cabalgaba hacia Santa Fe con documentos incriminatorios y un propósito claro ya no era el Cuervo, el bandido temido que solo buscaba su propia supervivencia. Era alguien nuevo, forjado en el crisol de circunstancias extraordinarias y decisiones cruciales. El viaje fue arduo, pero sin incidentes significativos. Evité caminos principales y poblaciones, moviéndome principalmente al amanecer y al anochecer, para minimizar el riesgo de encuentros indeseados. Los documentos, esos papeles por los que un buen hombre había dado su vida, los mantenía constantemente conmigo, protegidos dentro de mi chaqueta. Al tercer día, las torres de la Catedral de Santa Fe aparecieron en el horizonte. La ciudad colonial se extendía ante mí, con sus edificios de adobe y sus calles estrechas, tan diferente de los espacios abiertos a los que estaba acostumbrado. En sus límites se decidirían mi destino y el legado de Ramírez. Entré en la ciudad al atardecer, cuando las sombras largas ofrecían cierta protección contra miradas curiosas. Santa Fe era territorio desconocido para mí, un lugar que siempre había evitado precisamente por la fuerte presencia de la ley. Ahora me dirigía voluntariamente al corazón de esa presencia, al juzgado federal donde se encontraba el juez Montero. Siguiendo las instrucciones que Ramírez me había dado, localicé el edificio de gobierno en la plaza principal. Era una estructura imponente de adobe y madera, con la bandera territorial ondeando sobre su entrada. Guardias armados flanqueaban las puertas, recordándome que mi llegada no sería tan simple como presentarme y solicitar una audiencia. Me detuve en una pequeña posada cercana, necesitando tiempo para planificar mi aproximación. Utilizando parte del dinero que Ramírez me había confiado, conseguí una habitación modesta donde podría descansar y organizar los documentos adecuadamente. Esa noche, extendí los papeles sobre la cama, organizándolos en un orden que contara la historia de la corrupción de Velázquez de manera clara y contundente. Comencé con los registros de propiedades falsificados, seguidos por testimonios de víctimas, incluyendo detalles sobre mi propia familia. La evidencia era abrumadora cuando se presentaba en su totalidad. Al amanecer tomé la decisión más difícil de mi vida. Me dirigí directamente a la oficina del alguacil federal, el Doina, máximo representante de la ley en el territorio. Si quería que mi testimonio tuviera credibilidad, no podía esconderme detrás de subterfugios o identidades falsas. Tendría que presentarme como quien realmente era, con todos los riesgos que eso implicaba. El alguacil, un hombre llamado Morrison, con un rostro marcado por cicatrices y años de servicio, me recibió con evidente sorpresa cuando me identifiqué. Su mano se dirigió instintivamente hacia su arma, pero se detuvo cuando mencioné el nombre del sheriff Ramírez y coloqué la cartera con los documentos sobre su escritorio. «Necesito ver al juez Montero», declaré con toda la calma que pude. «Reunir. Traigo pruebas sobre Sebastián Velázquez y su red de corrupción. El sheriff Ramírez dio su vida para que esta información llegara a las autoridades federales». Morrison me estudió con una mirada penetrante antes de abrir la cartera y examinar brevemente su contenido. Su expresión pasó de la desconfianza al asombro a medida que comprendía el alcance de la documentación. «¿Dónde está Ramírez?», preguntó finalmente, levantando la vista de los papeles. «Muerto», respondí con un nudo en la garganta. «Los hombres de Velázquez lo emboscaron en las montañas. Lo enterré bajo un roble cerca del arroyo Piedra Blanca. Puede enviar hombres a verificarlo si quiere». El alguacil asintió lentamente, digiriendo la información. ¿Y por qué debería creer que un forajido conocido se preocuparía por la justicia o por la muerte de un representante de la ley? Era una pregunta justa que merecía una respuesta honesta. Le conté toda la historia, desde mi encuentro con Ramírez herido hasta nuestro plan de intercambio de identidades, nuestra huida a través de las montañas y el sacrificio final del sheriff. No omití mis propios crímenes ni intenté justificarlos, pero le hice ver cómo mi historia personal se entrelazaba con la corrupción que los documentos revelaban. Morrison escuchó en silencio, su rostro impasible revelando poco de sus pensamientos. Cuando terminé, se levantó y caminó hacia la ventana, observando la plaza bulliciosa de Santa Fe mientras consideraba mis palabras.
Se da cuenta de que podría arrestarlo ahora mismo, dijo finalmente sin volverse a mirarme. Tiene suficientes cargos pendientes como para pasar el resto de su vida tras las rejas. Lo sé, admití, y aceptaré lo que la justicia determine después de que estos documentos hayan sido revisados adecuadamente. No pido clemencia, solo la oportunidad de completar lo que Ramírez comenzó. El alguacil se giró para enfrentarme, su mirada evaluándome con renovado interés. Ramírez era un buen hombre, comentó. Uno de los pocos sheriffs en este territorio que no tenía precio. Si él confió en usted lo suficiente como para morir a su lado, supongo que lo mínimo que puedo hacer es escuchar lo que tiene que decir. Así comenzó el proceso que cambiaría no solo mi vida, sino la de todo el territorio. Durante las siguientes semanas, colaboré estrechamente con el alguacil Morrison y el juez Montero, detallando cada aspecto de las operaciones de Velázquez que conocía, identificando a sus cómplices y explicando cómo había utilizado tanto la violencia como el sistema legal para construir su imperio. Mi situación era extraña. Técnicamente seguía siendo un prisionero, alojado en una celda cómoda pero vigilada dentro del juzgado. Sin embargo, a medida que mi testimonio demostraba ser invaluable para el caso, se me concedieron ciertas libertades. Podía moverme dentro del edificio, tomar mis comidas con los funcionarios y participar activamente en la construcción del caso contra Velázquez. La investigación avanzó rápidamente. Con la evidencia que habíamos proporcionado, agentes federales comenzaron a arrestar a funcionarios corruptos en todo el territorio. Jueces, sheriffs, registradores de propiedad, todos aquellos que habían facilitado los crímenes de Velázquez, fueron confrontados con pruebas irrefutables de su complicidad. Velázquez mismo fue detenido un mes después de mi llegada a Santa Fe. Su arresto no fue el evento dramático que muchos esperaban. No hubo tiroteos ni persecuciones, solo un contingente de agentes federales que lo interceptaron mientras cenaba en su mansión. El gran manipulador, el hombre que había aterrorizado a tantos, fue esposado y escoltado en silencio, su poder desvaneciéndose ante la fuerza implacable de la ley aplicada correctamente. El juicio que siguió capturó la atención de todo el territorio. Periódicos de lugares tan lejanos como Chicago enviaron corresponsales para cubrir el caso del siglo. Yo mismo fui llamado a testificar, enfrentándome cara a cara con el hombre que indirectamente había determinado el curso de mi vida. Velázquez me miró con odio cuando relaté cómo sus acciones habían destruido a mi familia y me habían empujado a una vida al margen de la ley. Sus abogados intentaron desacreditarme, por supuesto, señalando mi historial criminal y sugiriendo que mis acusaciones eran simples venganzas personales. Pero los documentos respaldaban cada palabra que pronunciaba. Testimonios de otras víctimas corroboraban mi historia. El caso era simplemente demasiado sólido, construido meticulosamente por Ramírez y completado con mi colaboración. Cuando finalmente se anunció el veredicto, una multitud se había congregado frente al juzgado, culpable en todos los cargos. Velázquez fue sentenciado a 30 años de prisión federal, una condena que efectivamente significaba que pasaría el resto de su vida tras las rejas. Sus propiedades serían confiscadas, sus negocios desmantelados, su imperio reducido a cenizas. Para mí, el final del juicio significaba enfrentar mi propio destino. Técnicamente seguía siendo un fugitivo de la justicia, con múltiples cargos, pendientes por robos y asaltos. El juez Montero me citó a su despacho privado el día después del veredicto, presumiblemente para informarme sobre mi situación legal. Entré en la elegante oficina con una mezcla de resignación y curiosidad. Durante las semanas del juicio, había llegado a respetar profundamente a Montero, un hombre que encarnaba el ideal de justicia que Ramírez había defendido con su vida. El juez me invitó a sentarme frente a su escritorio, estudiándome con una mirada penetrante antes de hablar. Ha prestado un gran servicio a este territorio, comenzó con tono formal. Sin su testimonio y colaboración, Velázquez probablemente habría continuado sus operaciones durante años, destruyendo más vidas y corrompiendo más instituciones. Asentí, incómodo ante el elogio. No merezco demasiado crédito, respondí, sinceramente. Fue Ramírez quien recopiló la evidencia y quien dio su vida por ella. Yo solo completé lo que él comenzó. Montero sonrió levemente.
La modestia es una virtud rara en estos tiempos, pero no cambia el hecho de que sus acciones, al final, fueron honorables. Lo que nos lleva a la cuestión de su propia situación legal. El juez abrió una carpeta sobre su escritorio, revelando lo que reconocí como mi expediente criminal. Era más grueso de lo que había imaginado. Un registro tangible de años viviendo fuera de la ley. Según estos registros, continuó Montero, usted ha cometido al menos 12 robos de diligencias, 7 asaltos a bancos y numerosos otros delitos menores. La sentencia habitual para tales crímenes sería considerable. Me enderecé en mi asiento, preparándome para aceptar las consecuencias que siempre había sabido que eventualmente enfrentaría. Sin embargo, el juez me sorprendió con sus siguientes palabras. No obstante, debo considerar circunstancias atenuantes. El hecho de que sus acciones criminales comenzaron después de la pérdida injusta de su propiedad familiar, su cooperación extraordinaria en el caso Velázquez, y, quizás lo más significativo, la recomendación personal del alguacil Morrison, quien ha argumentado convincentemente que su potencial para contribuir positivamente a la sociedad supera con creces el valor de su castigo. ¿Qué está sugiriendo exactamente, su señoría?, pregunté, apenas atreviéndome a esperar. Montero cerró la carpeta con deliberada lentitud. Estoy ofreciéndole una segunda oportunidad, respondió. Un indulto condicional, dependiente de su compromiso de vivir dentro de la ley y de continuar ayudando en la limpieza del sistema que Velázquez corrompió. El territorio necesita hombres que conozcan ambos lados de la ley, que puedan identificar la corrupción y que tengan el coraje de enfrentarla. La propuesta me dejó momentáneamente sin palabras. Después de años considerando la ley como mi enemiga, ahora se me ofrecía la oportunidad de trabajar dentro de ella, de contribuir a transformarla en el instrumento de justicia que debería ser. ¿Cómo puedo estar seguro de merecer esta oportunidad?, pregunté finalmente, dando voz a la duda que me atormentaba. La mirada de Montero se suavizó ligeramente. Ninguno de nosotros puede estar completamente seguro de merecer las segundas oportunidades que la vida nos ofrece. Lo importante es lo que hacemos con ellas. Ramírez vio algo en usted que lo llevó a confiarle su misión más importante. Yo estoy dispuesto a confiar en su juicio. Salí del despacho del juez con un documento oficial de indulto en mi bolsillo y una sensación de vértigo ante las posibilidades que se abrían ante mí. El mundo parecía simultáneamente más amplio y más desafiante de lo que había sido apenas unas semanas antes. En los meses siguientes, trabajé como asesor especial para la oficina del alguacil federal, ayudando a identificar y desmantelar los últimos vestigios del imperio de Velázquez. Mi conocimiento del submundo criminal resultó invaluable para anticipar movimientos y localizar operaciones clandestinas. Gradualmente, a medida que mi reputación cambiaba de infame a respetada, comencé a recibir ofertas para puestos más formales dentro del sistema legal. Finalmente acepté un nombramiento como investigador para el Tribunal Federal, una posición que me permitía utilizar mis habilidades sin la autoridad directa que no me sentía preparado para asumir. Un año después del juicio, cuando el polvo finalmente comenzaba a asentarse, realicé un viaje personal que había postergado demasiado tiempo. Regresé a las montañas, siguiendo el mismo camino que habíamos recorrido Ramírez y yo en nuestra huida desesperada. Encontré su tumba bajo el roble, la cruz tallada aún visible en el tronco. Las piedras que había colocado permanecían intactas, protegiendo su descanso final. Había traído una placa de bronce, un pequeño reconocimiento para un hombre cuyo sacrificio había cambiado no solo mi vida, sino la de todo el territorio. Mientras colocaba la placa sobre la tumba, reflexioné sobre el extraordinario giro que había tomado mi existencia. Un encuentro fortuito con un hombre herido, una decisión impulsiva de ayudar en lugar de huir, y todo había cambiado. El intercambio de identidades que habíamos planeado como una estrategia temporal había resultado ser profético. Una transformación que había trascendido la ropa y las insignias para alcanzar algo mucho más fundamental. No me había convertido en sheriff como Ramírez, pero había encontrado mi propio camino para servir a la justicia que él había defendido con su vida. En cierto modo, ambos habíamos completado un intercambio más profundo, adoptando lo mejor del otro y creando algo nuevo en el proceso. Mientras cabalgaba de regreso hacia Santa Fe, hacia la nueva vida que había construido de las cenizas de la anterior,
Sentí una profunda gratitud que nunca antes había experimentado.